Frecuentemente asumimos que el mayor obstáculo para lograr una verdadera inclusión en el aulas es la falta de presupuesto. Claro, siempre pensamos en el aspecto económico. Exacto. Pensamos en la necesidad de rampas, en poner pizarras interactivas de última generación o en la contratación de más personal de apoyo. Pero, a ver, ¿y si el mayor cuello de botella no está en los recursos materiales del colegio, sino en la forma en la que estamos enseñando a los propios profesores a ser inclusivos? Pues es una pregunta incómoda, desde luego, pero oye, absolutamente necesaria. Porque, fíjate, durante décadas hemos exigido a los docentes que apliquen metodologías de vanguardia. Y que se adapten a las neurodivergencias de 30 alumnos a la vez, que se dice pronto. Madre mía, sí. 30 alumnos a la vez. Pero, y aquí está la ironía, les hemos enseñado a hacer esto utilizando manuales súper rígidos, muy densos y paradójicamente muy poco inclusivos. O sea, les pedimos flexibilidad total, pero los formamos con rigidez absoluta. Tal cual, es una contradicción enorme. Y justo ahí es donde entra nuestra inmersión profunda de hoy. Bienvenidos a quienes nos escuchan. Nuestra misión hoy es analizar a fondo una propuesta que intenta romper esa contradicción desde la mismísima raíz. Y es un material muy interesante. Estoy seguro de que a nuestra audiencia le va a gustar. Estoy convencida. Hoy nos adentramos en los materiales educativos que ha creado la doctora Karina Aida Di Fresco-Tala. Todo este, digamos, ecosistema formativo se agrupa bajo una marca con un nombre que ya marca bastante el tono. Se llama Yo Soy Igual y Diverso. Un nombre muy potente, ¿sí? Totalmente. Y nos vamos a centrar específicamente en un material de su serie Inclúime, que lleva por título El docente como protagonista de la inclusión escolar. Y ojo, porque ese título no es casualidad, ¿eh? Habla de un cambio de paradigma gigantesco. A ver, explícanos eso. Pues que, tradicionalmente, la inclusión se ha visto como una serie de normativas que el profesor simplemente debe acatar, casi como si fuera un administrador que se dedica a rellenar casillas en un formulario del ministerio. Ya, un mero trámite burocrático. Eso es. Pero al colocar la palabra protagonista en mayúsculas, el material sitúa al educador justo en el centro del escenario. Ya no es un espectador de las políticas educativas. Claro, se convierte en el motor. Exacto, en el motor activo que hace que la inclusión ocurra, o que fracase, en el barro del día a día. Y según las notas que hemos recopilado de las fuentes, este material no discrimina a nadie. Está dirigido a docentes de todos los niveles y todas las modalidades. O sea, da igual si das clases en infantil, secundaria o formación profesional. Eso es. Pero lo que me ha parecido verdaderamente rompedor no es solo el temario que propone, que está muy bien. Es el vehículo que utiliza para entregarlo. Ujú. El cómo lo enseña. Exacto. Porque el argumento es que antes de que un profesor pueda rediseñar su aula para que sea inclusiva, tiene que experimentar la inclusión en su propia piel como alumno. Y el método de entrega es, de hecho, la primera lección real del curso, aunque no esté escrita en el índice del temario. Vale, vamos a desgranar esto, porque es fundamental. El programa utiliza lo que ellos definen como un, atención, sistema de autoaprendizaje mediado. Un concepto que suena muy técnico, pero que tiene todo el sentido del mundo. Sí, requiere una inversión de 40 horas por parte del docente, pero no lo deja a la deriva frente a un muro de texto interminable. Claro, no es el típico PDF de 300 páginas y búscate la vida. ¿Qué va? Hay una mediación constante que está diseñada estratégicamente para apelar a todos los, y cito textualmente, recursos neuropsicopedagógicos del lector. Lo fascinante aquí es entender el porqué de esta decisión. Sí, porque al principio a mí me suena un poco a jerga académica, la verdad, pero la aplicación práctica es brillante. Es como una especie de gimnasio multisensorial para el cerebro del profesor. Qué buena analogía. Es que, en lugar de darte un manual tradicional, el programa despliega un montón de formatos diferentes. Tienes, por ejemplo, un vídeo explicativo inicial para situarte y entender un poco el mapa completo de lo que vas a ver. Ujú. Luego tienes el libro digital en un PDF clásico, para quien prefiera leer. Pero además, y esto me encanta, incluyen el libro completo en formato audiolibro, en MP3, junto con una guía de estudio. O sea que atacan por la vía visual y por la vía auditiva de forma simultánea. Y como te decía, lo fascinante aquí es el motivo neurológico detrás de esto. Cuéntanos, porque esto de los recursos neuropsicopedagógicos tiene tela. Pues que la neurociencia nos dice que el aprendizaje en adultos está súper condicionado por la carga cognitiva y por el contexto ambiental. Claro, los adultos estamos agotados. Literalmente.
Imagínate a un profesor que llega a su casa a las 8 de la tarde, después de gestionar conflictos en el patio, dar 5 clases y corregir exámenes. No le pidas que se lea un texto denso. Exacto. Su capacidad visual y su atención sostenida para leer un PDF académico están bajo mínimos. Fíjate que esto me recuerda un montón al efecto de los rebajes en las aceras en el diseño urbano. Ah, sí, la teoría del diseño universal. Pudieran cruzar la calle, lo cual es una medida de inclusión muy específica. Claro, para un colectivo concreto. Pero resultó que esas rampas también benefician enormemente a la persona que va empujando un carrito de bebé, o al viajero que lleva una maleta con ruedas enorme, o a alguien que va en bicicleta. Totalmente. Al crear múltiples vías de acceso, mejoras la experiencia de absolutamente todos. Y es fascinante y, hoy hasta irónico en el buen sentido, que un curso sobre inclusión escolar modele en sí mismo la inclusión que pretenden que los docentes apliquen después. Es que es una analogía perfecta. Al ofrecer el formato audiolibro, no solo están pensando en un docente que quizás tenga, no sé, una discapacidad visual leve o dislexia. Que también podría ser. Por supuesto. Pero también están pensando en ese profesor agotado, del que hablábamos, que puede aprovechar el trayecto en coche o en transporte público para escuchar el módulo. O mientras hace la cena. Exacto. Al diversificar el formato, reducen muchísimo la fricción del aprendizaje. Y, como decías, demuestran empíricamente que la educación inclusiva funciona, aplicándola directamente sobre el adulto. Es como si te dijeran, oye, no te voy a soltar un sermón sobre la empatía educativa. Te voy a tratar a ti con empatía educativa para que veas en tus propias carnes lo bien que funciona. Predicar con el ejemplo. Y una vez que el docente entra en esta dinámica, o sea, una vez que el formato del curso ha logrado derribar las barreras del cansancio, llegamos al núcleo duro de esas 40 horas, el contenido real. Pasamos del contenedor al contenido, digamos. Eso es. Las fuentes nos indican que el libro se divide en dos grandes bloques. Primero están los conceptos básicos y luego entramos en un terreno mucho más táctico, que llaman estrategias pedagógicas generales. Y es en esta segunda mitad donde la teoría tiene que demostrar si de verdad vale para el día a día del aula. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. El material desgrana 6 estrategias pedagógicas súper concretas que el docente tiene que interiorizar sí o sí. Y si quienes nos escuchan se fijan bien en la lista que vamos a repasar, se darán cuenta de que ninguna de ellas habla de adaptar mobiliario o de comprar un software especial carísimo. ¿Qué va? Todas apelan a la gestión humana y a la gestión cognitiva dentro del aula. Repasemos esas 6 estrategias porque, sinceramente, creo que redefinen por completo la descripción del puesto de un maestro. Vamos con ellas. La primera es conocer a nuestros alumnos. La segunda, mediar el aprendizaje. La tercera es basar la instrucción en procesos. La cuarta, educar las emociones. La quinta, estimular la capacidad resiliente. Y la sexta, que a mí me dejó pensando un buen rato, es preparar deberes para casa. Tomemos la primera y la segunda como punto de partida, porque en realidad actúan como los cimientos de todo lo demás. A ver, conocer a los alumnos parece una obviedad tremenda, ¿no? Cualquier profesor te dirá que claro, que conoce a sus alumnos. Ya, pero el enfoque inclusivo va muchísimo más allá de saberse los nombres de la lista o de saber si fulanito es más o menos charlatán en clase. Claro, no es conocerlos a nivel superficial. Exacto. Se trata de entender profundamente sus perfiles cognitivos, sus ritmos de aprendizaje. Y esto es crucial, su punto de partida real. No el punto de partida teórico que dicta el currículo del ministerio para su edad. Lo cual nos lleva de cabeza a la segunda estrategia, que es mediar el aprendizaje. O sea, si ya conoces el punto de partida real de ese alumno, tu trabajo no es ponerte delante de la pizarra a emitir información como si fueras una antena de radio. Y esperar a ver si alguien, por suerte, sintoniza tu frecuencia. Exactamente. Tienes que ser el puente. Tienes que construir un andamiaje para que ese alumno en particular pueda conectar lo que ya sabe con el concepto nuevo que le quieres enseñar. Y fíjate, esa mediación requiere cambiar completamente el foco. Hay que pasar de mirar el resultado final a mirar el camino que se recorre. Y esa es exactamente la tercera estrategia, basar la instrucción en procesos. Claro, porque en un sistema educativo tradicional, lo único que importa es si el alumno ha puesto un 4 como respuesta final en el examen de matemáticas. Sí, apruebas o suspendes por un número. Pero en un enfoque verdaderamente inclusivo y centrado en procesos, lo valioso es entender cómo el alumno intentó llegar a ese 4.
A lo mejor el razonamiento lógico que hizo era impecable. Eso es. A lo mejor la lógica era perfecta, pero simplemente falló al hacer la última suma por un despiste. Y si solo evalúas el resultado final, pues castigas el esfuerzo y acabas generando exclusión. Exactamente. Pero si evalúas el proceso, encuentras el punto exacto donde ese alumno necesita tu mediación como docente. Tiene todo el sentido del mundo. Pero te confieso que donde el material me hizo levantar una ceja fue al llegar a la cuarta y quinta estrategia. Las de educar las emociones y estimular la capacidad resiliente. Ajá. ¿Por qué te sorprendieron? Pues siendo abogado del diablo por un momento, imagínate a un profesor de física de cuarto de la ESO. Te podría decir, oye, mi trabajo es explicar la ley de la gravedad o la termodinámica, no ser el terapeuta personal de mis alumnos. Es una queja súper común en las salas de profesores, la verdad. Por eso te pregunto, ¿por qué la gestión emocional se considera una estrategia pedagógica esencial aquí y no simplemente un extra opcional que hace el orientador del centro? Pues porque la neurobiología es muy terca y no nos permite separar la emoción de la cognición. ¿Van de la mano? Totalmente. El cerebro humano no puede procesar conceptos abstractos y complejos, como pueden ser la física o la sintaxis, si está en un estado de alerta emocional. Claro, el cerebro prioriza la supervivencia, no los logremos. Justo, si un alumno entra al aula con ansiedad severa, con un miedo atroz al fracaso, o arrastrando un conflicto familiar fuerte desde casa, su amígdala cerebral está secuestrando todos sus recursos cognitivos. Y en ese estado de secuestro emocional, la ley de la gravedad le suena a ruido blanco. O sea que no es que el profesor de física tenga que hacer de psicólogo clínico de repente, sino que tiene que gestionar el ecosistema de su aula para que el cerebro del alumno sienta la seguridad suficiente como para permitirse aprender. Vale, ahora lo entiendo mucho mejor. Educar las emociones implica, por ejemplo, validar la frustración que siente un alumno frente a un problema de matemáticas muy difícil, en lugar de penalizarle por frustrarse. Exactamente. Y esto enlaza de forma directa con la quinta estrategia, la resiliencia. Un entorno inclusivo es aquel donde equivocarse no es una marca de incompetencia que te persigue. Sino un dato necesario para ajustar esa mediación del aprendizaje de la que hablábamos. El profesor resiliente crea alumnos resilientes. Es así de simple. Vale, te compro el argumento. Gestionar la frustración es tan importante como enseñar la lección. Pero, amigo, aquí es donde entra mi principal punto de fricción al leer nuestras notas preparatorias. A ver, dispara. Llego a la sexta estrategia. Hemos hablado de conocer perfiles, de mediar, de evaluar los procesos, las emociones, la resiliencia, un enfoque superhumano y profundo. Y de repente, ¡pam!, la estrategia final es preparar deberes para casa. Es un giro un poco inesperado, sin duda. Totalmente inesperado, porque cuando la gente que nos acompaña hoy piensa en inclusión escolar, la imagen mental siempre transcurre dentro del recinto del colegio. Claro, en los pasillos, en el comedor, en el aula. Eso es, piensas en adaptar un examen, en cambiar de sitio a un alumno para que atienda mejor a la pizarra o en mediar en una discusión en el patio. Las cuatro paredes del aula son la jurisdicción del profesor. Su terreno seguro. Pero los deberes ocurren en el salón de la casa del alumno, a las 6 de la tarde, donde el profesor no tiene ninguna autoridad ni control. ¿Cómo encajan exactamente los deberes como una herramienta de inclusión? Si conectamos esto con el panorama general, la inclusión no puede detenerse cuando suena el timbre a las 5 de la tarde. Sigo sin verlo claro. Porque, si no se hace con muchísimo cuidado, los deberes son la herramienta de exclusión más silenciosa y letal de todo nuestro sistema educativo. ¡Ostras! ¡Qué frase tan contundente! Es que es la realidad. Fíjate en cómo esta sexta estrategia de preparar deberes obliga al profesor a aplicar todas las anteriores simultáneamente. Imagina que un profesor pide a sus alumnos que investiguen, no sé, un tema histórico en Internet para el día siguiente. Y lo hace asumiendo que todos llegarán a su casa, encenderán un ordenador propio con fibra óptica y trabajarán en una habitación en completo silencio. Y quizá con la ayuda de unos padres con estudios universitarios que puedan guiarles si se atascan. Claro, esa es la situación ideal. Pero la realidad en España y en todo el mundo es que habrá alumnos que compartan un ordenador obsoleto con 3 hermanos. O que directamente no tengan internet. O cuyos padres trabajen en turnos de tarde o de noche en la hostelería y simplemente no puedan sentarse a ayudarles con el trabajo. Vale, ya veo por dónde vas. Si el profesor manda esa tarea sin aplicar primero la estrategia número 1, que recordemos era conocer a nuestros alumnos, lo que está haciendo en realidad es evaluar el nivel socioeconómico de las familias. Qué barbaridad, claro.
No está evaluando el conocimiento del estudiante de historia, está evaluando su código postal. Exactamente. Entonces el alumno que viene de un entorno vulnerable vuelve al aula al día siguiente con la tarea a medias, o sin hacer, y se siente inadecuado frente a sus compañeros. Y encima asumiendo que el problema es su propia falta de capacidad o de inteligencia. Eso es lo peor. El deber mal diseñado ha creado una brecha académica enorme y, de paso, ha destrozado por completo la resiliencia y la estabilidad emocional que las otras estrategias intentaban construir con tanto esfuerzo. Es una perspectiva durísima, la verdad, pero súper reveladora. Básicamente, este material nos dice que preparar deberes de forma inclusiva significa diseñar actividades que el alumno pueda realizar con absoluta autonomía. Sin depender de recursos externos que el propio colegio no pueda garantizar a todos por igual. O sea, los deberes deben servir para consolidar lo aprendido en clase, no para abrir una grieta basada en la cuenta bancaria de los padres. Lo has resumido a la perfección. Es la prueba de fuego que demuestra si el docente ha entendido de verdad que la equidad no consiste en dar a todos exactamente la misma tarea. Consiste en asegurar que todos tengan la misma oportunidad real de completarla con éxito. Me fascina cómo estas 6 estrategias, que parecían conceptos sueltos al leer el índice, en realidad forman un engranaje perfecto donde si falla una sola pieza, el sistema entero se viene abajo. Es un ecosistema, sí. Ahora, pongámonos en la piel de este docente. Ha invertido sus 40 horas, ha escuchado los audios mientras conducía, ha leído el PDF, ha asimilado que los deberes pueden ser trampas mortales de exclusión y ha transformado su manera de dar clase. Ha hecho todo el proceso. Exacto. ¿Qué ocurre al final de este trayecto? Porque nuestras fuentes mencionan un sistema de validación para este módulo 1, y es bastante peculiar. Sí, lo es. Y la forma en que el programa de la doctora Di Fresco Tala gestiona esta validación es para mí una clase magistral sobre la psicología de la motivación en adultos. A ver. Ofrecen lo que ellos denominan una evaluación final optativa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero hacer una pausa enorme en la palabra optativa. Es la clave de todo. Claro, porque en el mundo académico, y especialmente en la formación continua del profesorado, estamos súper acostumbrados a que las evaluaciones sean un peaje obligatorio. Haces el examen para conseguir los créditos que te permiten sumar puntos en la bolsa de trabajo. Es un sistema puramente transaccional. Exacto. Y aquí te dicen, oye, el examen es voluntario, tú decides cuándo estás preparado y si apruebas te otorgan la constancia de aprobación del módulo 1. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo motivamos a los profesores. Y el soporte físico, o mejor dicho, digital, de esta constancia me llamó muchísimo la atención. No es el típico diploma de papel con un sello dorado. Es una certificación digital, individual, pública e intransferible, y te la dan mediante una URL única y un código QR con validez internacional. A ver, es un formato interesante, muy del siglo XXI, pero lo verdaderamente revolucionario aquí no es la tecnología en sí misma. Exacto. No estamos hablando de tecnología punta sacada de la NASA. Es un simple código QR y un enlace web. Es la misma tecnología que usamos hoy para leer el menú en un bar o para compartir un perfil de Instagram. Sí, una tecnología estándar y accesible. Lo que me parece una genialidad es la aplicación psicológica que le dan a esa tecnología. Es como una especie de pasaporte digital de pedagogía. Ahí le has dado de lleno. Al quitar la obligatoriedad del examen, eliminan de un plumazo el miedo al castigo burocrático. El profesor ya no hace la prueba por miedo a perder esos puntos en la bolsa de trabajo o por la presión del director de su instituto. La motivación extrínseca desaparece por completo. Y es reemplazada, fíjate, por pura motivación intrínseca y por un orgullo profesional tremendo. Claro. Al darte un QR y una URL que puedes incrustar directamente en la firma de tu correo electrónico del colegio, o en tu perfil de LinkedIn, o en el blog de la clase, están convirtiendo la evaluación en un escaparate. Es una forma de decirle al mundo educativo, oye, he dedicado mi tiempo libre a aprender a ser un educador que no deja a ningún niño atrás y estoy muy orgulloso de ello. Transforma la certificación. Pasa de ser un documento muerto que archivas en una carpeta física del ministerio a ser una credencial viva y dinámica. Fomenta lo que llamamos identidad profesional, y al ser una certificación pública e incopiable, te otorga un estatus de autoridad moral y técnica frente a las familias y tus compañeros.
El mensaje tácito del programa me parece precioso. Es como si dijeran, confiamos tanto en el valor transformador de lo que acabas de aprender que sabemos que vas a querer demostrarlo por pura voluntad propia. Cierra el círculo de una forma muy elegante, con ese título del que hablábamos al principio del todo. El docente como protagonista. Eso es. Es el protagonista al elegir cómo consumir el material, gracias a los múltiples formatos y los audios. Es el protagonista al rediseñar toda la arquitectura emocional y técnica de su aula con las 6 estrategias. Y finalmente es el dueño y protagonista absoluto de su propia validación profesional, decidiendo cuándo examinarse y cómo mostrar su éxito al mundo. Es un diseño sistémico impecable de verdad, porque no abordan la inclusión como un simple parche de buenas intenciones, sino como un proceso súper riguroso que empieza, ojo, en la neurología del adulto que enseña y termina en el impacto socioeconómico del alumno que aprende en su casa. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos al final de este recorrido. Para recapitular súper rápido el análisis de hoy para nuestra audiencia. Venga, Hemos visto cómo el material de la doctora Karina Aida Di Fresco-Tala, desde su iniciativa Yo Soy Igual y Diverso, desarma la formación tradicional del profesorado. Empieza ofreciendo un autoaprendizaje mediado que respeta la carga cognitiva del profesor, usando audios y vídeos. y a continuación exige a ese docente un cambio de mentalidad radical a través de 6 estrategias donde mediar procesos, regular la amígdala de los niños y auditar la equidad de los deberes se vuelven tan fundamentales como saber matemáticas o lengua. Para luego culminar en un modelo de evaluación voluntario y tecnológico que recompensa todo ese esfuerzo con orgullo profesional genuino, más allá de la burocracia. En resumen, nos demuestra que para transformar el sistema educativo, primero hay que transformar profundamente la experiencia de quienes lo sostienen a diario. Totalmente. Y para despedirnos hoy me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final basada en todo este análisis. ¿Te escuchamos? El programa Incluime confía al profesor una tarea que casi da vértigo por su inmensa magnitud. Si un maestro, ya no solo un experto en geografía que recita un temario, sino que ahora tiene la enorme responsabilidad de mediar en los procesos cognitivos, de estabilizar las emociones de 30 individuos diferentes, de construir resiliencia frente al fracaso y de equilibrar unas desigualdades socioeconómicas que se filtran hasta en los deberes de casa. Ujú. Si esa es la nueva normalidad de la inclusión escolar, ¿en qué punto exacto se desvanece por completo la frontera entre el concepto de un simple educador académico y el de un pilar fundamental del desarrollo vital de un ser humano? Quizás hemos estado exigiendo a los profesores que construyan puentes hacia el conocimiento sin darnos cuenta de que para muchísimos alumnos el profesor es el único puente seguro que van a pisar en todo el día. Ahí queda eso para que lo piensen en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima Inversión Profunda. Frecuentemente asumimos que el mayor obstáculo para lograr una verdadera inclusión en el aulas es la falta de presupuesto. Claro, siempre pensamos en el